En esta primera parte de mi exposición quiero recordar algunos aspectos importantes que para cualquier anestesiólogo que no trabaje en un centro de referencia de cirugía hepática o de trasplante, pero que puede verse enfrentado en su práctica diaria a un paciente con una enfermedad hepática severa que está en espera de trasplante hepático como último recurso, escalón de recurso terapéutico de su enfermedad. Cuando esto puede ocurrir, por ejemplo, en un cuadro urgente, no diferible, que debe resolverse rápidamente y que puede ocurrir en cualquier centro. En nuestra instancia presencial vamos a presentar un caso clínico, video simulado, donde trataremos de aplicar estos conocimientos aprendidos. Así que es importante que se queden con los conceptos que voy a tratar de generalizar en esta presentación. Les recomiendo además que complementen esta exposición con el material que está disponible en la sección materiales de esta misma plataforma. Estos son pacientes que están muy enfermos y por lo tanto con una reserva funcional mínima en varios subsistemas fisiológicos mayores. Esto nos impone una serie de desafíos anestésicos cuando nos enfrentamos a pacientes como estos que, como decía, están muy enfermos, ¿no? Pero vamos a concentrarnos en 6 aspectos que me parecen de particular relevancia que vamos a ir viendo a lo largo de esta presentación. Estos aspectos son cómo evaluar el riesgo anestésico quirúrgico en estos pacientes, lo que después va a determinar nuestra conducta clínica, cómo optimizar el estado preoperatorio, cómo manejar la inestabilidad hemodinámica en el perioperatorio, que es algo bastante frecuente, cómo manejar estos trastornos severos del medio interno que pueden aparecer y que realmente aparecen con frecuencia, cómo prevengo y manejo las complicaciones del tratamiento farmacológico del dolor posoperatorio, otro elemento relevante en estos pacientes, y finalmente cómo manejo la progresión de la encefalopatía que puede ocurrir en el posoperatorio, que es un cuadro grave en estos pacientes. El primer objetivo que nos planteamos entonces frente a un paciente de este tipo que será sometido a cirugía de urgencia es realizar una correcta evaluación del riesgo anestésico quirúrgico. Esto nos permitirá planificar mejor el perioperatorio. Los pacientes con cirrosis tienen mayor riesgo de muerte perioperatoria debido sobre todo a la ocurrencia de sangrado, infección, falla hepática y falla renal secundaria a disfunción hemodinámica. Ahora, ¿de qué depende el riesgo de ocurrencia de estas complicaciones y cómo se puede evaluar el riesgo de morbilidad asociado a la cirugía? Esta es la clasificación clásica de Child-Pugh que toma en cuenta los parámetros que ven ahí en el recuadro, que son la encefalopatía, la citis, la bilirrubina, el tiempo protrombina y la albúmina, y que permite clasificar a la enfermedad hepática en 3 estadios, A, B y C. Se considera que los pacientes B y C son los que tienen alto riesgo, ¿no? Y la mortalidad perioperatoria en cirugía abdominal es proporcional a esta clasificación. Esta correlación es muy buena, sobre todo para la cirugía de derivación por tocado, ya que este score se diseñó para esta cirugía específicamente, pero la correlación no es tan buena para otro tipo de cirugías, por lo que se buscaron otros índices. El MELD o Model for End-Stage Liver Disease se calcula con la fórmula que ven aquí. Es una fórmula relativamente complicada de calcular, pero como para casi todo ya hay una aplicación que permite calcular rápidamente en el celular o en la computadora. El score MELD se utiliza ampliamente en trasplante como score que guía la planificación del proceso de trasplante, ya que permite asignar, por ejemplo, prioridades en lista de espera y permite estimar con cierta sensibilidad y especificidad el riesgo de mortalidad. A diferencia de la clasificación anterior de Child-Pugh, el MELD incorpora la función renal, lo que le aumenta la sensibilidad, además de la bilirrubina y el INR. Más allá de la utilidad del MELD en trasplante hepático, que es indiscutible, y volviendo a la cirugía no hepática, como vemos en la gráfica, existe una relación lineal entre el MELD y la mortalidad a 30 días para cualquier tipo de procedimiento quirúrgico y no solo para el trasplante. Entonces, nosotros podríamos dividir
la curva de mortalidad en 3 segmentos bien definidos, lo que nos da una herramienta objetiva para orientar el manejo del paciente y tomar decisiones clínicas. En el primer segmento, los pacientes con un MEL menor a 11 tienen un riesgo aceptable para la mayoría de los pacientes para cualquier cirugía. Igualmente, en situación ideal se recomienda que estos pacientes se operen en centros donde exista la posibilidad de realizar trasplante de urgencia. En pacientes que tienen un MEL entre 11 y 20, algunos dicen entre 11 y 15, deberían tener su evaluación pretrasplante completa previo a la cirugía coordinada. O sea, si es una cirugía coordinada, no ya la cirugía de urgencia, debería ser vista por el equipo de trasplante, porque estos pacientes sí tienen mayor riesgo de generar lo que llamamos acute on crónico o falla aguda sobre crónica, que los predispondría a tener que recibir un trasplante de urgencia. Y en estos pacientes sí es mandatorio que se operen en un centro donde exista posibilidad de hacer trasplante. A pesar de que eso en Uruguay no es frecuente, ¿no? Los pacientes en general se trasladan posterior a la cirugía por diferentes razones. Bien, y en pacientes que tienen un MEL mayor a 20, algunos dicen mayor a 15 ya, el riesgo de mortalidad es bastante elevado, con una supervivencia media de 2 semanas, cuando tenemos un MEL mayor a 25. En estos casos no hay dudas que la cirugía de coordinación debería suspenderse y diferirla hasta después del trasplante hepático, o plantear una cirugía combinada, como por ejemplo una cirugía cardíaca que se haga en conjunto con el trasplante, lo cual tampoco es frecuente. Otro índice que se utiliza es el índice de riesgo de mortalidad perioperatoria para pacientes cirróticos de la Clínica Mayo, que mejora aún más la predictibilidad de que tiene el MEL, ya que agrega algunas covariables como la edad, el ASA y la etiología de la cirrosis. La ventaja de usar este índice basado en el MEL es que el riesgo se puede calcular independientemente del tipo de procedimiento quirúrgico y bueno, no se ve afectado por la oportunidad de la cirugía, o sea, no depende de que la cirugía sea de urgencia o de coordinación. Bien, entonces, recapitulando ¿cómo evalúa el riesgo anestésico quirúrgico? Bueno, la forma más sencilla de hacerlo es mediante el MEL, donde sabemos que valores menores a 11 se corresponden con un riesgo aceptable, entre 11 y 20, algunos dicen entre 11 y 15 el riesgo es alto, y mayores a 20 el riesgo de muerte es muy alto. Entonces, este score es independiente del tipo de cirugía a realizar, eso es importante, y nos permite orientar el manejo clínico de estos pacientes. Bien, realizar una correcta evaluación preoperatoria es el segundo objetivo que nos proponemos con estos pacientes. ¿Qué implica esto? Implica el paso anterior que ya vimos, que es la evaluación del riesgo anestésico quirúrgico a través del MEL, pero vamos a tratar además 3 puntos importantes que son accesorios a la evaluación del riesgo, que son la evaluación preoperatoria global del paciente, la específica que tiene que ver con la función hepática, y finalmente la definición de una estrategia de optimización preoperatoria que sea viable y realizable en nuestro paciente. Más allá del interrogatorio exhaustivo y la exploración física que se debe realizar en cualquier paciente en el preoperatorio, aún en el paciente de urgencia, me interesa remarcar algunos puntos importantes a destacar en este aspecto. Entonces tenemos la evaluación de la enfermedad de base, que implica la etiología de la cirrosis, si ha tenido complicaciones en el pasado, el tratamiento recibido hasta ahora y si actualmente está con algún elemento de compensación. En cuanto a las comorbilidades, evaluar la presencia de enfermedades asociadas, que son bastante frecuentes, ¿no? La insuficiencia renal, la enfermedad cardiovascular y la diabetes mellitus como principales. La exploración física va a estar dirigida a 3 objetivos fundamentales. Valorar el estado nutricional, ya que estos pacientes generalmente tienen una disminución importante de las reservas musculares. La presencia o no de ascitis y su severidad, que es otro factor importante, y el nivel de conciencia que tiene el paciente como elemento de encefalopatía. En cuanto a la evaluación global del paciente, ¿qué podemos decir? Bueno, la función renal
es un elemento importante. Sabemos que niveles de creatinina plasmática mayores a 1,2 traducen un clearance muy bajos de creatinina y son criterios de insuficiencia renal debido a que estos pacientes tienen disminución de la masa muscular, como decíamos hoy. O sea, niveles de 1,2 ya nos indican insuficiencia renal en estos pacientes. La albuminemia, donde niveles de albúmina plasmática que sean inferiores a 2,6 deberían ser corregidos con aporte de albúmina perioperatoriamente, como veremos más adelante, importante como factor de estabilización hemodinámica. En cuanto al ionograma, la disminución de los niveles de potasio, magnesio y calcio iónico deben ser valorados como posibles causas de disminución de la contractilidad miocárdica y aparición de arritmias y corregidas en el preoperatorio. Esto es bastante frecuente también en estos pacientes. Los test de la coagulación, bueno, sabemos que el tiempo de protrombina está casi siempre alargado y es un indicador sensible del grado de disfunción hepática, pero no del estado de la coagulación, como veremos más adelante. Existe frecuentemente trombocitopenia, que en general se debe al hiperesplenismo, pero también sabemos que existe factores de la coagulación que compensan la plaquetopenia y por lo tanto valores muy bajos de plaquetas no se correlacionan con trastornos de la coagulación en estos pacientes y mayor riesgo de sangrado. Y es muy frecuente la aparición de hipofibrinogenemia, que también debería ser corregida en el paciente que sangra. Siguiendo con los exámenes preoperatorios, el electrocardiograma es muy poco sensible para detectar isquemia, al igual que el ecocardiograma de reposo, y por lo tanto tiene poco valor. La radiografía de tórax sirve sobre todo para la detección de presencia renal como elemento de la prevención de la citis, y nos sirve para determinar su severidad también, y podría indicarnos la necesidad de drenaje previo a la cirugía. El estudio gasométrico y las pruebas funcionales respiratorias servirían para la detección del grado de hipoxemia, y sabiendo que una diferencia alveolar arterial de oxígeno mayor a 30, asociado a 3 o más factores pronósticos de hipertensión pulmonar, requiere un ecocardiograma para confirmación. Si bien sabemos que no es fácil realizarlo en la urgencia. En cuanto al hemograma, la anemia, la leucopenia, que son multifactoriales, ¿no? Como carencial, por hiperesplenismo, por pérdidas, como dijimos hoy. En cuanto a la evaluación de la función hepática, podemos agrupar las pruebas estas en 3 grupos. Para evaluar la función de síntesis, sobre todo el tiempo de protrombina y la albúmina, para evaluar la función excretora del hígado, la bilirrubina, y para evaluar el grado de función hepatocelular, de lesión celular, las transaminasas, GOT y GPT, la fosfatasa sacarina, la LDH y la gamma GT. Entonces, ¿cómo abordamos la estrategia de optimización preoperatoria? En cuanto al medio interno, realizaremos el tratamiento de las disionías, el aporte de calcio, de potasio y de magnesio según el ionograma, y la restricción de sodio en estos pacientes, que es importante. En cuanto al metabolismo hidrocarbonado, evitar la hipohiperglicemia. Y en cuanto al estado de la coagulación, sabemos que estos pacientes habitualmente tienen alteraciones en las pruebas tradicionales de la coagulación, pero en la actualidad está totalmente demostrado que en estos pacientes la balanza de la coagulación hay un rebalanceo de la coagulación, lo que explica que incluso algunos pacientes pueden tener mayor riesgo de eventos trombóticos aún con test de coagulación alterados. Y por tanto, entonces este tipo de alteraciones no tiene que ser una contraindicación para la cirugía. Reiteramos, entonces, niveles muy bajos de tiempo de protrombina de plaquetas no indican una contraindicación absoluta para la cirugía. Lo ideal para evaluar la función plaquetaria y la coagulación son las pruebas globales, como la tromboelastografía, que logra reducir sensiblemente las tasas de transfusiones, y eso lo vamos a ver en otro video. La trombocitopenia es universal en estos pacientes con cirrosis y se debe fundamentalmente al secuestro esplénico. La transfusión prequirúrgica de plaquetas no está indicada aún en cirugías con alto riesgo de sangrado, a menos que el paciente presente sangrado médico, o sea, de causa médica estrictamente, y las pruebas viscoelásticas indiquen que hay un déficit de la función plaquetaria. La transfusión de plasma fresco congelado está bien demostrado que aumenta el riesgo de TRALI, de sobrecarga del sistema portal, y generalmente no es necesaria
aún con tiempos protrombonas muy bajos y, como veremos más adelante, aumenta el riesgo, la mortalidad y el riesgo de complicaciones en estos pacientes. En cuanto al transporte de oxígeno, bueno, se recomienda una estrategia restrictiva del tratamiento de la anemia para evitar el exceso de transfusiones, ya que sabemos que esto tiene un efecto inmunomodulador, además de un aumento de la presión portal, y es el principal factor de sangrado. Y por lo tanto, valores de hemoglobina que estén mayores a 7,5 gramos son generalmente bien tolerados a estos pacientes con anemia crónica y no requieren una transfusión. En cuanto a la hemodinamia y el estado de la volemia y la repercusión de la ascitis, bueno, debemos evitar el exceso de líquidos, así como el déficit de líquidos intravenosos, ya que estos se relacionan con edemas, insuficiencia renal y sobrecarga hídrica. Ante la presencia de ascitis severa, entonces no es aconsejable realizar la paracentesis evacuadora en forma preoperatoria y debería realizarse en el momento de la cirugía, o sea, en el intraoperatorio, en el caso de la cirugía abdominal. En caso de realizarse, sobre todo cuando supera los 3 litros, y yo les diría por encima de los 2 litros, y de preferencia siempre, nosotros lo hacemos siempre, no importa el valor de la entidad de la ascitis, reponerse con albúmina a razón de 9 gramos por cada litro de ascitis drenada. En cuanto a la premedicación, bueno, estos pacientes son muy sensibles a los opiáceos y a las benzodiazepinas, y por lo tanto debe reducirse la premedicación y el uso de estos fármacos en estos pacientes para prevenir la ocurrencia de encefalopatía. Nuestro tercer objetivo es realizar un manejo óptimo de la hemodinamia y en estos pacientes, que como veremos es un factor crucial también en su manejo. Es clave para estos pacientes entender la fisiopatología, lo que va a hacer que nuestro manejo sea mucho más fisiopatológico y dirigido al problema. Entonces, en primer lugar, existe una apertura de yunta arteriovenosa en el sistema esplénico, que está determinada por el obstáculo que genera la fibrosis hepática en pacientes con cirrosis, y esto es proporcional al grado de fibrosis que tenga el paciente, lo que genera la hipertensión portal que es frecuente ver en estos pacientes. A esto se asocia una disfunción de los sistemas de regulación vascular con un desequilibrio a favor de sustancias vasodilatadoras, sobre todo la endotelina y el óxido nítrico, y hay una liberación, esto se ve a una alteración de una disfunción endotelial que genera esta liberación de mediadores inflamatorios, que se asocia con una activación del sistema nervioso simpático, del sistema renina-angiotensina, aldosterona, que genera las alteraciones que vamos a ver ahora. La consecuencia entonces de estas alteraciones fisiopatológicas son la disminución del volumen circulante efectivo y por lo tanto una hipovolemia que generalmente es relativa, no es absoluta. La consecuencia entonces es un patrón hemodinámico característico donde se ve disminución de las resistencias vasculares sistémicas y aumento compensador del gasto cardíaco, que se traduce clínicamente como hipotensión y un estado hiperdinámico, que es lo que vemos habitualmente en estos pacientes cuando, por ejemplo, hacemos monitoreo intraoperatorio con eco transesofágico. A esto se agregan los factores quirúrgicos. Durante la cirugía, esta hipotensión basal que tienen estos pacientes, por este estado hemodinámico particular, se ve agravada por los propios factores quirúrgicos. La hemorragia, el efecto vasodilatador y cardiodepresor que tienen los fármacos anestésicos, todos ellos, el efecto de la paracentesis que tiene insuficiente respuesta, la administración de diuréticos y el efecto mecánico de la propia manipulación quirúrgica que en la cirugía intraabdominal, que aumenta la resistencia portal. Como consecuencia, todo esto puede reducir el flujo sanguíneo hepático en hasta un 30 o un 50% después de la inducción anestésica y la cirugía, lo cual, de mantenerse en el tiempo y de aparecer estos factores agravantes de la cirugía intraabdominal, va a llevar a una disminución significativa de la perfusión hepática y puede derivar en falla hepática hipóxico-isquémica.
Estos mismos factores van a determinar también falla renal. ¿Y por qué? Porque hay también una caída del flujo sanguíneo renal derivado de este estado fisiopatológico con un aumento del riesgo de falla renal. Entonces, resumiendo el estado fisiopatológico de la hemodinámica de estos pacientes, tenemos un patrón característico de hipovolemia relativa con caída de las resistencias vasculares sistémicas que condiciona un riesgo de disminución del flujo sanguíneo hepático, disminución del flujo sanguíneo renal, que pone a estos pacientes en un alto riesgo de falla hepática aguda y de falla hepática y de falla renal. Nuestro objetivo entonces, ¿cuál va a ser? Será entonces intervenir en estos factores para optimizar la hemodinamia y evitar agravarlos y evitar estos efectos que tiene la cirugía en estos estados. Entonces, de todo lo reseñado podemos deducir que no hay anestésicos ni técnicas que sean inocuas, y cualquier técnica que apliquemos en estos pacientes va a constituir un reto para este pobre equilibrio que hay entre la función renal y la función hepática y la metabólica. ¿Qué podemos decir de las drogas? Bueno, el propofol tiene un efecto cardiodepresor y vasodilatador bien conocido, por lo tanto tenemos que reducir bastante las dosis en estos pacientes, que además tienen un aumento de la sensibilidad en el cerebro de estas drogas, por lo tanto requieren dosis mucho más bajas. La ketamina tiene algunas ventajas en estos pacientes, y de hecho la usamos bastante, que es la acción vasoconstrictora sobre la circulación sistémica, el escaso o nulo efecto que tiene sobre la circulación esplácnica, lo cual es otro efecto beneficioso, y cierto efecto cambio tónico estimulante. Y es por esto que la usamos a veces como coadyuvante en la inducción para reducir la dosis de otros hipnóticos en pacientes que tienen un perfil vasopléjico muy marcado, y la utilizamos en combinación con el propofol para disminuir esas dosis. Todos los agentes halogenados reducen el gasto cardíaco y la PAM, como ya se sabe, pero de todos ellos el sevoflurane sería el que está asociado a un aumento menor de las transaminasas en el postoperatorio, y es el agente inhalatorio de elección que usamos en el trasplante también. Bien, para el manejo entonces óptimo de la hemodinamia, en cuanto al mantenimiento de la volemia, la reposición deberá hacerse con precaución para no alterar el medio interno. La necesidad de restringir el aporte de sodio, como dijimos hoy, debemos tratar de restringir el suelo salino fisiológico, que como sabemos genera una sobrecarga de sodio en los pacientes y en estos más, ¿tá? Y sobre todo en pacientes con síndrome hepatorenal y un MEL elevado, que tienen especial sensibilidad a esto. Entonces tenemos que restringir también las soluciones que contengan lactato, ya que hay una disminución de clines de lactato a nivel hepático. Y cuando necesitamos administrar coloides, de preferencia debería elegirse la albúmina del 5%. De hecho, es el coloide que usamos en trasplante también para la reposición de estos pacientes. Debemos aportar glucosa siempre y cuando encontremos hipoglicemia, y sabemos que estos pacientes tienen una disminución de los depósitos de glucógeno y tienen una disminución de la neoglucogénesis en el hígado, por lo tanto tienen más riesgo de hipoglicemia. ¿Qué soluciones son más adecuadas en cuanto a los cristaloides? Bueno, las polielectrolíticas balanceadas, tales como el Plasma Light de Baxter o la solución de Rivero, que es la que usamos en trasplante. Estas soluciones son ideales porque tienen agua, sodio, tienen potasio, tienen magnesio, tienen cloruro, tienen acetato, no tienen lactato, y aportan gluconato. Son isotónicas, el aporte de sodio es el adecuado para estos pacientes, y tiene algunos iones como el calcio que también son importantes para aportar en estos pacientes. El acetato y el gluconato son iones productores de bicarbonato, que no requieren metabolismo hepático, por lo que también tendrían un efecto de tampón alcalinizante. En cuanto a la reposición del sangrado, bueno, es otro punto importante. La corrección de las pérdidas hemáticas
debería hacerse con prudencia, como dijimos hoy. Estos pacientes toleran niveles de hemoglobina bajos por la anemia crónica y sabemos las consecuencias que tiene la reposición con glóbulos rojos sobre el paciente en cuanto a la sobrecarga de volumen y el estado y alteración de la inmunomodulación. En cuanto al manejo de la ascitis, bueno, la eliminación del líquido de la ascitis, hay que realizarla de preferencia durante la laparotomía en el caso de la cirugía abdominal, ¿tá? Y siempre la reponemos con albúmina a razón de 6 a 9 gramos por cada litro de ascitis evacuada. En cuanto al tratamiento de la hipotensión intraoperatoria, que por todos estos factores que mencionamos, combinación de este estado hemodinámico particular con disminución de resistencias periféricas, un estado de vasoplegia y el efecto de los anestésicos que potencia la hipotensión, tenemos que tener algunas precauciones. Tenemos que evitar la sobredosificación de los anestésicos, ya que tenemos mayor vasodilatación, mayor cardiodepresión, por lo cual hay que titular cuidadosamente contra respuesta clínica, de preferencia con algún mediador de la profundidad anestésica. Tenemos que optimizar la volemia previa a la inducción, esto es muy importante, pero evitando la sobrecarga de volumen, ya que agravamos aún más las alteraciones fisiopatológicas cuando aportamos volumen en exceso. Y también tratar de corregir las alteraciones del medio interno. La protección del flujo sanguíneo renal puede hacerse con furosemida a dosis bajas, sobre todo en pacientes que previamente ya vienen tratados con espironolactona o furosemide, y tenemos que realizar una monitorización estricta de la diuresis. Como analizamos anteriormente, entonces, luego de optimizado el estado de la volemia, la principal causa de hipotensión es la caída de la resistencia vascular periférica, este estado de vasoplegia que mencionamos. Entonces, esta hipotensión, luego que optimizamos la volemia y minimizamos en lo posible todos los efectos que tienen los fármacos anestésicos, si aún tenemos hipotensión, ¿cómo deben tratarse? Deben tratarse con un criterio fisiopatológico, utilizando vasoconstrictores periféricos como noradrenalina en infusión continua y fenilefrina en bolos, titulando siempre contra la respuesta clínica. El siguiente objetivo será mantener en forma óptima el equilibrio del medio interno. Para esto debemos evitar la hipotermia, la acidosis y la hipocalcemia, y destaco estas tres porque son muy frecuentes y su corrección es clave para la estabilidad del medio interno en estos pacientes y tiene consecuencias también en la hemostasis y en la hemodinamia. La hipomagnesemia y la hipocalemia son dos disionías que son muy frecuentes también. Debemos corregir la hipomagnesemia y la hipocalemia, que son muy frecuentes, sobre todo en pacientes desnutridos y los que vienen con tratamiento diurético prolongado, ya que todo esto condiciona la aparición de arritmias, que son peligrosas en estos pacientes. En cuanto a las alteraciones de la coagulación, bueno, como dijimos, si el paciente no sangra, debemos evitar la corrección de cifras aisladas de laboratorio, siempre y cuando estas no sean críticas o bien haya riesgo de sangrado posoperatorio severo, En pacientes con MEL elevado, o que tienen estadios Child B o sobre todo el C, puede haber asociado a la hiperfibrinólisis, y aunque este estado no es muy frecuente, puede asociarse a este tipo de pacientes. Y cuando tenemos un sangrado de causa médica, puede requerir la administración de antifibrinolíticos, 1 a 2 gramos de ácido tranexámico como dosis carga y eventualmente infusión continua. La manera más correcta de manejar estos pacientes es con tromboelastografía, con test viscoelásticos, que ayudan mucho en la corrección de las alteraciones de la coagulación y en la reposición de estos pacientes. Sabemos que tener disponible este equipo no es frecuente y que se requiere entrenamiento, pero vamos a tratar de subsanar este último aspecto en otra parte del curso donde vamos a aprender a utilizar el ROTE. Siempre, por supuesto, el recurso de llamar al hemioterapeuta cuando sobrepasa el paciente es válido.
En cuanto a la glicemia, tenemos que monitorizarla estrictamente, como dijimos, y corregir la hipoglicemia rápidamente cuando se detecte, ya que es un factor agravante de la encefalopatía en estos pacientes, ¿no? Bien. Nuestro quinto objetivo entonces será manejar correctamente el dolor posoperatorio. ¿Y por qué es importante manejar correctamente el dolor posoperatorio? Bueno, el alivio del dolor continúa siendo un reto terapéutico importante en estos pacientes. El papel de las técnicas regionales está muy restringido por la alta incidencia de defectos de la coagulación. Entonces, en primer lugar, tenemos que evitar el uso de AINES. Los AINES agravan la insuficiencia renal, por lo tanto, el fármaco de elección será el paracetamol, aún en pacientes con falla hepática severa. El paracetamol es seguro en estos pacientes y es el fármaco de elección. En su defecto, el metamizol, reduciendo las dosis a no más de un gramo. La elección de los opioides puede resultar dificultosa. La eliminación de la morfina está retardada en estos pacientes por la metabolización hepática disminuida y puede haber un efecto acumulativo que lleva a encefalopatía, por lo que en disfunción hepática severa es mejor evitarla. El fentanilo es una buena opción, ya que la excreción es fundamentalmente por vía renal, pero también cuando se usan dosis altas puede llegar a acumularse. La PCA con fentanilo es una buena opción, generalmente es bien tolerada, pero también puede llevar a acumulación, como dijimos, y el paciente requiere una vigilancia estricta. Por lo tanto, no se puede hacer hay que hacerlo en unidades de cuidados intensivos. El remifentanilo tiene sus ventajas, ¿no? La metabolización que está inalterada en el paciente cirrótico es una ventaja, pero la carencia del efecto residual hace que sea muy compleja la transición, sobre todo si pensamos en que tenemos que restringir el uso de morfina. En cuanto al fentanilo en dosis bajas y tituladas contra respuesta clínica o mediante la PCA, entonces sería el fármaco de elección en estos pacientes. El sexto objetivo que nos planteamos entonces es realizar un manejo óptimo de la encefalopatía posoperatoria que tiene una elevada mortalidad en estos pacientes. Tenemos que identificar y tratar las causas posibles de encefalopatía, como la infección, los trastornos hidroelectrolíticos y la pérdida de sangre a nivel gastrointestinal. Entonces tenemos que evitar fármacos que puedan agravar la encefalopatía, sedantes, hipnóticos, opiáceos de vía media larga, como dijimos, entre otros. Y el agravamiento de la disfunción hepática per se puede desencadenar o empeorar la encefalopatía. Por lo que todas las medidas para preservar la función hepática también son efectivas para prevenir esta complicación. El manejo en cuidados críticos postoperatorios debe ser considerado en todos los pacientes que presentan una progresión de la encefalopatía o para aquellos en los que se prevé que la encefalopatía se puede agravar debido a la presencia de factores que sabemos que van a deteriorar la función hepática, como en pacientes con hepatopatía severa, donde se asocian otros factores como cirugía prolongada con acumulación de fármacos o el hecho de haber presentado un sangrado gastrointestinal, entre otros. Hasta aquí este repaso de los aspectos fundamentales del manejo perioperatorio de pacientes cirróticos con enfermedad hepática severa que serán sometidos a una cirugía general. Espero que les haya quedado claro. Tienen material complementario para aclarar dudas que le queden. Me pueden contactar a mi celular o al mail si les queda alguna duda de esto. Y les recuerdo que es importante que estos conceptos estén claros y aprendidos para poder luego en la instancia presencial poder resolver el caso clínico que tenemos que vamos a hacer con simulación. Muchas gracias.